La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 6 de la mañana con 45 minutos a esta hora de la mañana de este miércoles 31 de agosto del 2022. Le damos la bienvenida a través del Zoom al ingeniero José Villavicencio. Él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, van a marchar en el mes de septiembre. Ahora, ¿por qué es el motivo? Bienvenido. Carlos Murrieta le saluda. Buenos días, un gusto saludarle, mi estimado Carlos, y igualmente a su audiencia. ¿Por qué nos movilizamos el 21 de septiembre? Porque obviamente no hay respuestas del gobierno sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se está atentando con la vida de los afiliados, jubilados y pensionistas cuando no hay la voluntad política de establecer un plan de pagos de la deuda de salud que bordean los 4.576 millones de dólares. La deuda del 40%, alrededor de 3.560 millones de dólares. Si le sumamos a eso 5 millones el tema del seguro de desempleo, más de 9.000 millones de dólares el tema de los famosos bonos, una deuda que bordea los 24.000 millones de dólares. Y que hoy nos dicen no hay plata para salud, no hay plata para pagar las pensiones, y así se está orquestando un plan para pretender desprestigiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para dar el siguiente paso, que es las privatizaciones, las concesiones, como ya está ocurriendo en algunos tramos. Y entonces tiene tres objetivos: exigir al gobierno que pague la deuda a través de un plan de pagos. Segundo, que se convoque a las elecciones del Consejo Directivo del IES. Porque es inaceptable, mi estimado Carlos, que el señor Rodríguez, representante de los empleadores, esté 12 años en el IES y el que se jacta ser de los afiliados 10 años. Por Dios, deberían tener un poquito de decencia y renunciar, dar un paso al costado, y que un nuevo consejo directivo del IES tome las decisiones de manera correcta, porque las decisiones que ellos están tomando son ilegales, son dolosas, porque la ley dice 4 años. No habrá de prórroga y están 10 años. Y el tercer elemento obviamente es el combate a la corrupción. No es posible, ecuatorianos, de que el presidente Lazo el 24 de mayo del 2021 que se posesionó, también posesionó a los ministros y también dijo que tenía gente patriota, ad honores, pero resulta que esa gente ad honores está involucrado en supuestos actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y entonces no se puede seguir actuando de esa forma. El señor Aparicio Caicedo, ¿qué tiene que hacer en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y hay las denuncias de que este sería el personaje que hace y deshace del patrimonio de los ecuatorianos. Entonces, el objetivo del 21 de septiembre obviamente es defender el BIES, es defender el IES y exigir que se cumpla con las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano con el patrimonio de los ecuatorianos. Oiga, ingeniero, el otro día conversábamos con Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, y le consultábamos por el tema de la deuda del IES con Solca, y él hablaba de que existía, que ellos como Ministerio de Finanzas solamente podían reconocer la deuda legítima, y para reconocer la deuda legítima del IES se tenía que auditar dicha deuda, y eso no lo iba a hacer el Ministerio de Finanzas, sino que lo tenía que hacer la propia Seguridad Social. Usted nos dice que la deuda del Estado al IES bordea los 24.000 millones de dólares. ¿De dónde saca esa cifra? ¿Es deuda legal, auditada, y que el Estado ya debería cancelar sin ningún tipo de excusas? ¿De dónde saca usted esa cifra? Los valores que le estoy dando, mi estimado Carlos, es las cifras que nos dio el ex delegado del gobierno, el señor Francisco Cepeda, en las mesas de trabajo. Le estoy hablando a marzo del 2022. La deuda de salud, 4.576 millones de dólares.
En documentos tenemos, y la de el 40%, 3.530 millones de dólares. Y obviamente más de 9.000 millones de dólares del tema del bonos, 5 millones del tema del seguro de desempleo. Estoy hablando a marzo del 2022, entre otras cosas. Obviamente ellos dicen que no está auditada. Los valores auditados son de 3.500 millones de dólares, perdón. Pero ese justificativo no puede seguir manteniéndose, mi estimado Carlos. Recordará usted que con ese mismo justificativo y que no había reglamento, pretendieron desconocer la deuda de salud en el 2015 de 3.527 millones de dólares, y por eso fue destituido el señor Richard Espinosa y el señor Clavijo, que hoy sigue o funge de representante de los afiliados. Y entonces no pueden seguir justificando, porque el gobierno con bombos y platillos dijo anteriormente que es el único gobierno que va a reconocer la deuda de salud y que ya ha pagado a Solca, que iba a pagar 120 millones de dólares, pero resulta que no ha pagado. Resulta que únicamente lo que ha pagado es la devolución del IVA, y se juega con la vida de los afiliados, jubilados y pensionistas, y esto no puede seguir, porque lo que está ocurriendo, el gobierno también tiene corresponsabilidad. Delegan al señor Ortega, que dice que va a crear una comisión ad honores de los patricios cuando están involucrados en actos de corrupción, que este personaje ha sido cuestionado por su trayectoria en el sector público. Y entonces así se quiere manejar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente Lasso apenas se posesionó, vetó totalmente la reforma al artículo 28, que la Asamblea mal o bien lo reformó después de 5 años. Y resulta que estos señores, el representante de los empleadores y el señor Clavijo, se justifican de la sentencia de la Corte Constitucional. Ahí no se necesita ser abogado, sino saber leer. La sentencia de la Corte dice de carácter diferida. Y en derecho significa que mientras no exista una nueva ley de seguridad social o una reforma al artículo 28, la actual ley sigue vigente, la actual ley del 2001. Y entonces estos señores tenían que haber sido a su casa en el 2016. Estamos 2022 y siguen. No quieren soltar la teta. Hablemos de esos vocales, de los actos de corrupción. Ingeniero, hablemos de esos vocales del Consejo Directivo del IES, porque ese es el segundo motivo de la movilización del próximo 21 de septiembre. El primero es la deuda del Estado con el IES. El segundo es la elección de los nuevos vocales del Consejo Directivo. Ustedes estuvieron sentados dialogando con el expresidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda, en mesas de diálogo, ciertos dirigentes sindicales. ¿En qué quedaron los avances de esas mesas de diálogo ahora con el nuevo presidente del Consejo Directivo, el señor Ortega? ¿Y qué pasó con este tema de la elección? ¿Por qué no se consumó aquello? Cuando la mesa venía teniendo resultados, cuando se presentó alrededor de 180 denuncias de actos de corrupción en el IES que tiene la señora fiscal, que nos hemos reunido para que agilite esas denuncias, esas investigaciones. Cuando se le solicitó al Consejo Nacional Electoral de manera conjunta, y eso es pública, hace 4 meses atrás, que convoque a elecciones del Consejo Directivo del IES, al señor Francisco Cepeda lo sacaron del IES. Y obviamente él dijo de que salía por temas personales, pero la realidad era que no tuvo el respaldo del gobierno, del presidente que lo delegó, y también él dijo que no se iba a someter a las mafias y a los corruptos que existen en el IES. Pero resulta que también aquí es corresponsable el Consejo Nacional Electoral, que no convoca elecciones, que le corresponde a esta institución convocar. Primero nos dijeron 15 millones de dólares, por Dios. El gobierno vetó la reforma al artículo 28 diciendo que necesitaba 40 millones de dólares para las elecciones. ¿De dónde sacan? Si únicamente tienen que pedir a los colegios electorales, que en el tema de los afiliados son las centrales nacionales, el Seguro Campesino, la Unión Nacional de Educadores, que esté legalmente registrada sus representantes. En esa misma línea el tema de las cámaras, de la industria, de la construcción, etcétera.
y no hay la voluntad de convocar a elecciones. ¿El por qué? Obviamente ya sabemos el por qué, porque quieren seguirlo manejando al IES como la caja chica y como el botín político de los gobiernos de turno. Ingeniero, hablemos del tercer motivo de las movilizaciones. Usted dice que Aparicio Caicedo, consejero presidencial, también está teniendo injerencia en decisiones del Consejo Directivo del IES. ¿Nos podría graficar o ampliar más este tema? ¿De qué forma está ingiriendo el Ejecutivo? Mire, nosotros hemos pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue los actos de corrupción, incluido este personaje, porque obviamente en las mesas de trabajo que tuvimos se habló que era este señor que estaba involucrado en supuestos actos de corrupción y un sinnúmero de decisiones en el tema del IES y en el tema del BIES, que no llegamos a tratar ese tema que todavía es más complejo, más crítico del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco de los Afiliados. Y entonces no se puede seguir manejando así, porque resulta que también este personaje no está solo inmiscuido en el tema de las decisiones del IES. Ahora resulta que ha entregado el reglamento al Consejo Nacional Electoral para que se califique a las personas que van a participar de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también se elige en febrero. Y entonces así quieren seguir actuando, y resulta que ahora dicen que ya es funcionario del gobierno desde hace una semana y que a él únicamente le pueden investigar desde que es funcionario directo del gobierno, no anteriormente cuando era patriota y actuaba sin cobrar un sueldo, como los calificó el presidente Lazo ad honores. Entonces esto tiene que ser investigado, como tiene que ser investigado al señor Rodríguez y al señor Clavijo, que cómo siguen tomando decisiones en contra de la Ley de Seguridad Social, en contra de la Constitución. Entonces no puede ser posible. El señor Clavijo dio el informe favorable para que se apruebe la Ley de Justicia Laboral y se elimine el 40%. El IES, si le sumamos el lucro cesante en esos 3 años más o menos de la Ley de Justicia Laboral, perdió $9,000 millones. El señor dio el informe para que cambien los valores de riesgos a salud. Dio el informe favorable para que le quiten a los afiliados el 1% del fondo de cesantía a través de la famosa Ley de Optimización y Empleo Juvenil. Y ahora resulta que hay sectores que solo hablan de las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pero no hablan de la deuda, no hablan de los actos de corrupción y de estas cosas. Y esta gente debe responder. Porque es fácil, hay que transparentar las cosas y tomar decisiones. ¿Y cuál es la propuesta? Incrementar aportes, años de jubilación y reducir las pensiones, y los responsables del IES se siguen paseando con los recursos de los ecuatorianos. Estas cosas tienen que cambiar. El patrimonio de los ecuatorianos tiene que ser recuperado y no es una tarea de afiliados, jubilados y pensionistas. Por eso nosotros hacemos un llamado a todo el pueblo ecuatoriano a defender una de las principales instituciones que tiene, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Oiga, ingeniero, ¿cuál es el estado real del fondo de pensiones? Porque ayer vi declaraciones del señor Rodríguez en Ecuavisa, y cuando le consultaron sobre el tema esbozó una sonrisa macabra y dice que ahí sí hay platita para algunos meses más si se lo compara con los recursos del Fondo de Salud. Si es que se pone en riesgo el fondo de pensiones, yo entiendo que todos los jubilados del Ecuador saldrían a las calles y allí sí ardería Troya, pero para conocimiento y tal vez tranquilidad de los jubilados que nos podrían estar escuchando, ¿cuál es el estado real, según ustedes, del fondo de pensiones, no tanto del fondo de salud? No lo dice José Villavicencio, están los estudios que lo hizo la OIT, que le hizo el mismo IES, que lo hizo esta empresa que también tenía sus relaciones malavidas en actos de corrupción, esta empresa, la famosa empresa Volrix, y ahí determinó de que si el Estado, el gobierno cumplía la entrega del 40% como se debe, se estarían garantizando las pensiones jubilares hasta el 2040 y en el peor de los casos hasta el 2038. Ahí están los estudios actuariales. Ahí están 3 estudios que concuerdan. Y entonces lo que quieren es generar un pánico económico, que el IES no sirve, que no hay medicina, que no hay médicos, que no hay enfermera. Obviamente para derivar todo al sector privado. ¿Con qué objetivo? Creo que la respuesta es clarísima. Entonces,
Si hay plata, porque al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ingresan $400 millones mensuales, más que todos los bancos de este país, y nos dicen que no hay plata. No hay plata para la salud, pero le siguen dando plata al gobierno de turno y recibiendo papeles. Hasta incoherente. Oiga, por Dios. nos quieren ver la cara de pendejos a los ecuatorianos. ¿Nos podría reiterar la cifra? ¿Cuánto recibe el IES mensualmente? El IES recibe más de todos los bancos de este país mensualmente, alrededor de $400 millones. Más de $400 millones. ¿Y esa plata, quién la administra? ¿Es el consejo directivo del IES el que administra esos recursos? Es el consejo directivo del IES, y entonces tienen que responderle al país. Por eso es fundamental de que esta situación, nosotros hablábamos en su momento de una auditoría financiera, administrativa, económica. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el patrimonio del IES? Me refiero a terrenos, edificios que están botados, que están destruidos, que otros han sido evadidos. Vayan a la provincia de Manabí, el Cantón Manta. Hay un edificio del terremoto que está botado. ¿Cuántos años? 3, 4 años. Y entonces esas cosas se tienen que transparentar, pero ahí no dice nada el Consejo Directivo del IES, porque obviamente están pensando en cómo seguir lucrando, en cómo repartirse los hospitales, los puestos públicos, y no dar resultados a afiliados, jubilados y pensionistas. Y esta realidad entonces tiene que cambiar. Ahora, ingeniero, finalmente, ¿cuándo va a ser la movilización? ¿El 21 de septiembre? ¿En qué ciudades del país? 21 de septiembre iniciamos con las movilizaciones en defensa de nuestro patrimonio en todo el territorio ecuatoriano. Y ratificamos ese llamado a todos los ecuatorianos a defender el patrimonio. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. El ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores aquí en Buenos Días América. Gracias por su tiempo.